Buenas noches. Tome su lugar. Tome su lugar. Vamos a considerar rápidamente algo de lo que dice la Escritura. Vamos, le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis, al capítulo 1, al versículo 26, Génesis 1, 26. ¿Lo tiene? Génesis 1, 26. Vamos a leer en voz alta versículos 26 y 27 juntos. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. En mi trabajo tiene que ver con manejar computadoras. Y en ese ámbito de manejar computadoras y específicamente en lo que yo hago, es necesario que ocupemos archivos, un mismo archivo en más de 50 computadoras. Entonces, lo que se hace es que se coloca en una computadora original. En esa computadora original se prueban las cosas, ya que se vio que funcionaron. De esa computadora original es necesario conectarnos y tomar ese archivo para sembrarlo en todas las necesarias. Cuando movemos esos archivos, esos documentos, esos programas, pues el proceso es relativamente sencillo. Se arrastra, se espera un par de segundos y aparece. Es más o menos lo que usted hace con su teléfono cuando ve un video o cuando está viendo la transmisión. Lo que está haciendo la computadora, el teléfono, la televisión, donde usted lo esté ocupando, es que se está conectando a algún lugar de donde está surgiendo todo y está tratando de ponerlo en el dispositivo que usted tiene. Algo que suele suceder cuando copiamos esos archivos en mi trabajo o cuando usted trata de ver algo, por ejemplo, no sé si se ha percatado que de repente está usted mirando un video y la imagen se ve medianamente decente, pero después empieza a verse como cuadros muy grandes, la imagen ya no es tan clara, incluso el sonido se empieza a perder. ¿Le ha pasado? Bueno, en mi trabajo pasa algo similar. Uno toma los archivos, los copia, los pega. Y cuando llega a la computadora donde los pegó, resulta que el archivo no funciona, que el programa no funciona. En, en, en este ámbito, cuando eso sucede, se dice que el archivo se está corrompiendo. Se dice que no está llegando el archivo como está en la fuente, no está llegando al destinatario y el archivo está llegando corrupto. Y entonces, algo de lo que se suele hacer es un proceso sencillo, porque no lo hacemos nosotros, le pedimos a la máquina que lo haga, le pedimos a la máquina que verifique la integridad del archivo que copió. Porque, pues, en la pantallita ahí se ve que es igual, que se llama igual, que pesa lo mismo, que es exactamente igual, pero al momento de intentar utilizarlo, ya no hace lo que hace el archivo original, ya no hace lo que hace el programa original. Entonces, es necesario verificar la integridad del archivo. Y eso lo que hace es, mediante un cálculo, verificar que sea exactamente igual. Y entonces en ese cálculo pues ya se verifica que no es igual, que se parece, que se llama igual, que suena igual, huele igual, sabe igual, pero no es lo mismo. Y no funciona. Bueno, esto trate de tenerlo en mente. La integridad de un archivo es relevante que lo tengamos ahí en la cabeza, porque ahora voy a pedirle que me acompañe al Salmo número 37. Al versículo 37, Salmo 37, 37.
Y ese versículo dice lo siguiente: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. En el ejemplo que yo le ponía, hablando de computadoras, usando esta analogía, cuando algo no es íntegro, se parece al original, fue tomado del original, pero no está haciendo lo mismo que el original, no está funcionando. Ese archivo está corrompido, o corrupto, y no es íntegro. Es necesario eliminar ese archivo y tratar de volverlo a copiar, porque es necesario que funcione, que haga para lo que fue diseñado. En el caso de los hombres es lo mismo. Recuerda lo que leímos al principio, Génesis 1:1, al principio del principio. ¿Qué dice? Y dijo Dios, creemos al hombre a nuestra imagen. La idea es, yo voy a hacer algo, dijo Dios, que sea como yo soy. Y entonces, si somos creados a imagen de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Según el diseño original, deberíamos hacer lo que Dios hace. Deberíamos ser una copia fiel de lo que Dios es. Ustedes y yo conocemos la historia. No lo somos, ¿no? Adán no lo fue, Eva no lo fue. Nosotros tampoco lo somos en un sentido. Vamos a extendernos en esto un poquito. Pero entonces dice mucho después el salmista, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. El hombre desde el principio mostró tener esta tendencia, a pesar de tener dentro de sí todo lo necesario para ser igual que la fuente, decir, híjole, pues a lo mejor no está tan padre ser como la fuente, ¿no? A lo mejor no está tan padre. Y entonces empezó a derivar en muchos pensamientos y en muchas acciones. Pero con el paso del tiempo, lo que la Escritura prueba y lo que Dios prueba es que sí se puede ser igual que la fuente y que sí se puede vivir igual que la fuente y que sí se puede copiar el diseño original, que sí se puede ser fiel a lo esencial y hacer para lo que fuimos diseñados. Vuelvo a mencionar lo que dice aquí, considera al íntegro y mira al justo. Y antes de llegar a este versículo en el Salmo 37, con lo que comienza este Salmo, vamos al versículo 1, acompáñenme, y dice lo siguiente, 37:1, Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Está esta comparación entre alguien que es íntegro, entre alguien que hace y procura parecerse al original, que procura ser fiel al diseño, y está el otro ejemplo, los que están corruptos, los que dijeron, a mí no me importa el diseño original, a mí no me importa para lo que fui creado, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Dice el salmista algo que él vio y algo que todos vemos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué habría de tenerles envidia a alguien íntegro, a alguien que no lo es? Bueno, las razones son muchas. Pero en este caso, de lo que viene hablando, y de lo que hablan muchos otros salmos, es del éxito que suelen obtener en esta vida. De cómo les parece ir a los que no son íntegros, a los que son impíos, a los que son malvados, y cómo le va al justo. ¿No? Porque incluso lo que continúa diciendo este salmo es que justo los impíos, los que no son íntegros, buscan hacerle la vida difícil a los que sí lo son. ¿Le ha pasado? ¿Le ha tocado? Así es este mundo, así es la gente, así somos las personas y a veces así somos nosotros. No me voy a meter todavía ahí. Pero me parece interesante justamente esta dualidad, porque el Salmo 37 lo que expresa es, considera al íntegro y mira al justo, y la razón de invitar a las personas a hacer eso es, la segunda mitad de ese versículo lo dice, hay un final dichoso para el hombre de paz. En nuestra humanidad seguimos muy atados a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que oímos. Y mire, no es pecado, pero sí nos puede llevar a pecar. Lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos, sí nos puede llevar a pecar. Y eso es justo lo que desespera a los justos.
A los justos los desespera que pase el tiempo y parece que no hay recompensa por su justicia. A los justos los desespera que ven a los que no lo son, a los impíos, a los pecadores, a los que decidieron hacer caso a todos los deseos de su corazón, y pareciera que les va mejor. Lo que es necesario que consideremos, y lo que dice la Escritura, es que el final no es tan agradable como parece. Es que el final es totalmente diferente a lo que creen o creemos o a lo que nosotros consideramos, alcanzamos a ver. El final es de paz, el final es dichoso, el final es alegre. Pero para llegar a ese final, pues es necesario esforzarse un poquillo, ¿no? Es necesario, o un bastante. Es necesario esforzarse por mantener esa integridad. Es necesario esforzarse por mantener, regresándome a este ejemplo que les ponía de computadoras, algo que suele suceder cuando se copia un archivo muchas veces es que eventualmente para la copia 300 ya empieza a dar problemas porque ya no se parece al original y entonces es necesario regresarse. Eh, Algo que suele suceder con el justo es que pues, lo intenta un día y no hay problema, lo intenta 2 días y no hay problema, pero llega el día 300 y ya no le está yendo tan bien, ¿no? Y entonces empieza a decir, pues igual y no vale la pena mantenerme como me he mantenido, ¿no? Y llega el día 600 y pues no, ¿por qué tendría yo que mantenerme justo si a los justos, a los injustos les va mejor que a mí, ¿no? Y entonces, pues al final a muchos les acontece o nos acontece que decimos, ¿qué sentido tiene? Y abandonamos ese deseo de integridad. Yo no sé dónde esté ustedes, esto sí es muy personal. Y un poco la intención de considerar esto en este día es ver precisamente dónde nos encontramos, ¿no? Lo hemos hablado y no sé si se ha percatado, pero últimamente los domingos hablamos de eso, los domingos sobre todo quien dirige, hablamos de lo que nos acontece en la semana, ¿no? Porque con lo que nos acontece en la semana solemos conducirnos así. Si me va bien y si estoy alegre, pues vengo alegre a la iglesia, pero si no me va bien, ¿cómo vengo a la iglesia? ¿No? Y cómo vengo, no cómo vengo a este lugar, sino cómo vengo a hacer lo que venimos a hacer en este lugar, que es tratar de exaltar juntos a Dios. Bueno, eso es de lo que habla este salmo, de la actitud del justo ante la injusticia constante alrededor de él. Y lo que necesitamos recordar, porque yo creo que usted lo sabe, es esto. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. ¿Lo tiene? Eclesiastés 3. Sígalo con su vista, leo desde el versículo 16. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dicho de otra manera, en el versículo 16, lo que dice el autor es, hay lugares donde se tiene que impartir justicia. Desde siempre han existido los tribunales y desde siempre ha existido autoridad que está puesta para impartir justicia. Y lo que dice el autor es, donde debería haber justicia, no la hay. Eso ha sido desde siempre, no es de ahorita. Eso ha sido desde siempre y le adelanto algo, va a seguir siendo hasta que Cristo venga. Ahí donde debería haber, no la hay. Y entonces, antes de concluir otra cosa, el autor de este libro dice, necesito yo recordar que al justo y al impío, ¿qué les va a pasar? Los va a juzgar Dios. Los va a juzgar Dios porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y entonces ahí, pues ya cada uno sabrá si va a terminar en paz o va a terminar de otra manera. Am, lo que hacemos, lo que buscamos hacer al agradar a Dios,
sí tiene un alcance más allá, mucho más allá de lo que hacemos aquí. Espero que lo tengamos presente y es necesario que lo recordemos, porque cada día que nos levantamos y nos enfrentamos a las injusticias que nos tengamos que enfrentar, esas injusticias nos van a querer provocar a abandonar el camino de integridad. Nos van a provocar y van a provocar algo en el corazón y van a provocar tristeza y van a provocar pesadez. De hecho, el autor de Eclesiastés tiene un algo de eso en su libro, porque en lo que expresa decir, pues es que todo es en vano. Al final concluye algo que espero que usted sepa y reconozca, pero algo que él puede ver en la vida es que es eso, está esta constante lucha entre justos e injustos, ¿no? Está esta constante lucha entre quien busca hacer el bien y entre quien simplemente ignora lo que Dios dice. Ahora, ojo, espero que estemos entendiendo que todo esto estoy hablando de quién es íntegro y de quién es justo y de quién hace el bien, pues estamos hablando acorde a los lineamientos de Dios. De ahí partimos. No partimos de alguien que sea justiciero social solo por serlo. Es necesario que ustedes y yo tengamos presentes que la integridad sí tiene una recompensa, que la integridad es necesaria, que la integridad no está puesta nada más porque sí. Pero, como le mencionaba también, la integridad es un trabajo porque ustedes y yo nos vamos a levantar y como en el Salmo 37 vamos a ver a los injustos toda nuestra vida. Y como escriben en el Salmo, en el versículo 1 del Salmo 37, vamos a sentirnos impacientes porque vamos a ver que, como dice la sabiduría mexicana, el que tranza avanza, ¿no? Que como dice la sabiduría mexicana, pues es necesario comportarse de ciertas maneras para hacer lo que, para que nos vaya bien. Em, También otra pieza de sabiduría mexicana popular, sabiduría mexicana, dice por ahí, la ocasión hace al, ¿se lo sabe? La ocasión hace al ladrón. Eso es lo que dice. Eh, y esta frase lo que pretende es justificar que quien roba, quien toma lo que no es suyo, lo hace orillado por las circunstancias. Le voy a decir algo. Lo que dice la Escritura es que aun si eso es cierto, Dios lo va a tomar como impío y lo va a tomar como injusto. Porque para Dios no son relevantes las circunstancias que nosotros vivimos para decir, ay, es que creo que sí lo hice sufrir demasiado. No va a haber problemas si roba. No va a haber problemas si tranza, porque miren, tiene 2 hijos y lo están despidiendo de su trabajo. Sí, yo creo que no le voy a decir nada si roba, si se mete de paracaidista en un edificio ahí para... ¿Sí me estoy explicando? Para Dios no funciona esto de, ay, bueno, es que la ocasión hizo que fuera malo. No, delante de Dios espera que nos mantengamos fieles hasta el final. Quizá el ejemplo más grande de esto es lo que le acontece a Job, ¿no? Y si ustedes y yo recordamos, cuando Job aparece, dice los primeros versículos, dice que Job era recto y perfecto, que no había nadie como él. Y a ese recto y perfecto, Dios lo pone en la mira de Satanás y deja que Satanás destruya absolutamente todo. Absolutamente todo. Su casa, sus hijos, su familia, solo le deja una esposa, solo le deja unos amigos ahí medio cuestionables. Y cuando parecía que estaba más o menos, pues Satanás le dice, pues es que no dejaste que lo tocara. Y entonces, además de haber perdido a los hijos, además de haber perdido todos los bienes, pierde la salud. Dicen ahí, mientras tengamos salud, bueno, a Job se la quitaron. Le quitó todo. Y cuando le quita todo, Job se enfrenta con justamente lo que dice el Salmo 37, este sentimiento de impaciencia, este sentimiento de impotencia, este sentimiento de debilidad, incluso este sentimiento de que Dios es injusto. Job batalla con eso durante todas sus pláticas con sus amigos. Con eso batalla, esa es su lucha interna, una lucha interna que se expresa. Y al final, después de que sus amigos lo tachan de injusto, cosa que no era,
después de tener pláticas con sus amigos, pues llega ya no su amigo, sino Dios mismo a hablar con él. Y Dios lo que le dice, no le dice, creo que sí se me pasó la mano. Creo que sí se me pasó la mano. Perdóname. Dios no le dice así. Dios no le dice, no. Dios le dice, a ver, vamos a dejar claras las cosas. Tú eres un hombre y yo soy Dios. ¿Quieres decirme qué estabas haciendo cuando yo formé esto? ¿Quieres decirme cómo contienes las aguas en su lugar? ¿Quieres decirme cómo hiciste que los ciervos estén en las montañas? Y entonces Job dice, ah, creo que no te conocía. Había escuchado, había oído de ti, pero no te conocí. Y se sigue ciñendo a decir, voy a mantener mi integridad. Voy a mantener para lo que fui creado. Y entonces Dios le multiplica. Vamos al Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. Vamos a leer juntos, versículo 1 y 2. 112, 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Cuando en esta ocasión se habla de los rectos, se habla de los íntegros, se habla de los justos, menciona dos cosas. Primero menciona una característica y es alguien que es recto, alguien que es íntegro, alguien que teme al Señor. Algo que lo define es que se va a deleitar en los mandamientos del Señor. Esos mandamientos que provocan que la gente impía nos mire mal, esos mandamientos que provocan que no siempre tengamos abundancia de bienes materiales, esa justicia que provoca que a veces tengamos que padecer escasez, porque sí, la justicia a veces eso provoca. Pero a más de la esperanza eterna que nos espera a quienes buscamos andar en integridad, aquí hay un beneficio que el Señor promete que pareciera contrario a lo que vengo diciendo. Porque lo que dice es que su descendencia va a ser poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Continúo leyendo y dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y le voy a decir algo, no lo está diciendo en sentido figurado. Si habla de algo real, si habla de bienes, de riqueza, de poder, si habla de algo que se experimenta en esta tierra. La realidad es que no siempre es inmediata, número uno. Y número dos, es que tampoco aplica para todos los justos. Y le voy a decir algo, no se lo puedo explicar, ni se lo voy a explicar porque no es la idea. Pero lo que dice el Señor es cierto y podemos creerlo. Podemos ir con esa idea en la mente. Podemos ir creyendo y reconociendo que Dios nos puede dar abundancia. Podemos ir creyendo y reconociendo que Dios va a bendecir nuestra economía si se cumple la primera condición de ser íntegro. Y entonces me regreso a lo que mencionaba. La integridad va a costarnos trabajo. La integridad no es algo que se decide una vez y se deja de ejercer. Se tiene que decidir cuando se levanta y cuando se enfrenta
al que se le mete en el semáforo, y cuando se enfrenta al que le cobra de más, y cuando se enfrenta al que lo mira feo, y todas esas veces va a tener que decidir usted mantenerse en integridad. Cuando tiene la oportunidad de crecer a través de ilegalidades, ahí va a tener que mantenerse en integridad. Y a veces cuando hablamos de este tipo de cosas, pareciera que ponemos un estándar muy alto. Le voy a decir algo: los cristianos sí somos llamados a vivir en estándares más altos, número uno. Número dos, se menciona la perfección como algo que alcanzar y como algo que es alcanzable. Yo creo que así es. Yo creo que cuesta mucho trabajo, y yo creo que usted lo sabe también. Pero una de las cosas que me parece que a veces poco mencionamos acerca de la integridad es que aún los íntegros llegan a fallar. Aún los íntegros llegan a mostrar su humanidad. Y otro ejemplo muy conocido es el ejemplo de David. David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios, pero es un hombre que fue un violador, que fue un asesino y que fue un mal padre. Ah, con todo, fue agradable al Señor. Y le voy a decir algo que hemos mencionado y que es necesario que tengamos presente si buscamos mantener nuestra integridad. La razón por la que ese violador, asesino, mal padre fue considerado íntegro fue porque cuando fue confrontado con su realidad, la reconoció. Alguien que no es íntegro, cuando se equivoca y se le señala su error, va a ser responsables a todos, menos a él. Va a decir: es que yo le pegué porque me hizo enojar. Él tiene la culpa. Es que yo estoy gritando porque tú me haces enojar. Es que él se metió, ¿cómo querían que yo reaccionara? Alguien que ha perdido integridad se va a conducir de esa manera. Alguien que ha dejado de mirar la integridad como algo que seguir y que buscar, se va a conducir de esa manera. Sigue teniendo esperanza, porque hablamos de un Dios que tiene misericordia a más no poder. Pero yo quiero que nos llevemos eso, sobre todo eso, porque le repito, sí somos llamados a estándares más altos que el promedio. Sí somos agradecidos porque tenemos gracia, sí somos agradecidos porque vamos a recibir la salvación no por nuestras obras, pero el Señor espera que mantengamos esa integridad y reflejemos lo que Él es perfección. Y entonces debemos laborar en nuestra perfección, pero nos vamos a equivocar. Cuando se equivoque, si usted es íntegro, si usted es íntegra, va a poder reconocer que se equivocó. Si a usted le cuesta trabajo reconocer que se equivoca cuando alguien se lo menciona, está perdiendo un poquillo o un mucho esa integridad, pero puede recuperarla, puede recuperarla. Me regreso al ejemplo que les decía con computadoras. Cuando el archivo está corrupto, cuando el archivo no es íntegro, se tiene que eliminar y se tiene que volver a tomar del original, porque si no, no va a funcionar, no va a hacer lo que tiene que hacer. Cuando le fallamos a nuestra integridad, pues justo lo que necesitamos es tomar del original. Ahora, en este ejemplo práctico, pues es necesario conectarse. Nosotros no necesitamos conectarnos porque lo que dice la Escritura es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo que necesitamos es humillar esa parte soberbia que no deja que la integridad sea cabal. Lo que necesitamos es hacer a un lado nuestro propio pensamiento y decir: sí, necesito corregir lo que sea que se nos señale. Y si no es su caso, y si su caso es de alguien que se ha mantenido a pesar de las provocaciones alrededor, manténgase así, porque lo que dice la Escritura es que va a tener un premio. Si no es aquí, en la eternidad.
Vamos a orar. Gracias, Padre, por recordarnos nuestro diseño, nuestro propósito, que es el de dar a conocer, Dios, tu perfección, tu santidad, tu majestad. Señor, perdónanos y ayúdanos con nuestra impaciencia, Señor, ante la injusticia, ante la impiedad. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra integridad mientras nos permitas vivir en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra falta y a recuperar la integridad si es necesario, Dios, para mantener viva y eficaz esa imagen a la que fuimos creados. Que sea tu iglesia, Señor, reflejándote cada vez más, más claramente, más puramente, hasta el día de tu regreso. En el nombre del Señor, te rogamos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.